Buenos días, mi nombre es Alice Dayana Pinilla. En el día de hoy les vengo a presentar la historia del conflicto armado en Colombia, sus causas y sus consecuencias. A mediados del siglo XIX surgieron conflictos agrarios, los intentos de reformas liberales y las rivalidades entre los partidos políticos nacionales. Estos fueron eventos que fortalecieron la guerra que había en Colombia, que surgió hace 50 años. A partir de esto se desplegaron más eventos, los cuales también tuvieron un gran impacto. Uno de ellos fue el Bogotazo, lo que bien se conoce como una serie de disturbios que surgió en la capital de Colombia, Bogotá, a causa del asesinato del único jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue asesinado el 9 de abril de 1948, donde con su popularidad se hacía parecer el ganador de las próximas elecciones. Se ganó al pueblo con sus ideales. Por ejemplo, apuntaba al tema de las reivindicaciones sociales y económicas. También tenía en pensamientos que las clases trabajadoras no tenían un pensamiento económico y que los partidos se preocupaban muy poco por esto. También que el pueblo no tenía conciencia de sus propios intereses y no sabían cuáles eran sus derechos y a qué debían aspirar. En 1948 y 1953 se llamó la época de la violencia, lo cual trajo más de 3.000 personas muertas. A causa de esto se repartieron el poder entre los partidos políticos, donde los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Como consecuencia, a mediados de los años 60 surgieron grupos de izquierda, los cuales también hoy en día son los más importantes. Entre ellos están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL. En los años 70 surgieron más movimientos, por ejemplo, el movimiento M19, lo cual significa movimiento del 19 de abril de 1970, los cuales surgieron a partir de un fraude de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general de Gustavo Rojas Pinilla. A partir de estos también surgieron Autodefensa Obrera, entre otros. El Estado da decretos que pueden hacer que hay grupos que pueden combatir a las guerrillas. A partir de esto surge el paramilitarismo, donde ha causado más de 1.000 millones de muertes, 200. Muchos desaparecidos, donde sus principales causas era el desplazamiento forzado y la transformación de las guerrillas comunistas como consecuencia de la oleada revolucionaria proveniente de China, la URSS y Cuba. Esto también conlleva al movimiento revolucionario liberal y al revolucionamiento estudiantil. A este movimiento se unió Camilo Torres, lo cual tenía un ideal que era repartir equitativamente las riquezas entre todos los pobladores, disminuyendo así la pobreza que se presentaba. En 1974 el conflicto armado adquiere otras dimensiones. No deja de ser un conflicto político, pero ya no es bipartidista, donde se llega a consolidar la guerra de guerrillas, el cual fue un desgaste donde se presentan los problemas por parte del Estado, que es problemas de soberanía y la poca inversión en las fuerzas militares. En los años 80 encontramos un surgimiento de una economía de guerra a partir de las consecuencias del narcotráfico, del secuestro y la extorsión, lo que permitió el contrario de los grupos al Estado, o sea, los grupos opositores al Estado, que pudieran utilizar las armas y que mejoraran en sus tácticas de guerra. Y por último tenemos una poca credibilidad al Estado por las muertes patrióticas a los integrantes de la UP y a los intentos de paz y negociación fallida. Pues bien, se tiene entendido que las FARC quiso hacer acuerdos legalmente con el Estado, pero debido a estas muertes que se estaban presentando, hizo que los sobrevivientes
volvieran a las armas y al Asimismo, conflicto, lo ha cual dejado a está agudizando hoy en día a Colombia. 161.636 Muchas gracias. desaparecidos, 6.716.401 desplazados, y en el que han estado involucrados el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha. Diversos sectores en Colombia aseguran que quienes apoyan a la guerra no tienen en cuenta el clamor de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que soportan las consecuencias del conflicto. Son ellos los más vulnerables, los que han cargado a cuestas no solo con la pobreza y el abandono del gobierno, sino con los bombardeos, la violencia, el desplazamiento y el terror cotidiano. Hablar de la paz en Colombia pareciera, a veces, hablar de una utopía, de un sueño o de una realidad inimaginable. Más de 50 años de guerra han hecho que la mayoría del pueblo crezca sin saber lo que es estar en paz. Tras medio siglo de conflicto, ni el Estado ni los grupos